conectémonos con la fe. Hola, buenos días, soy Javier, el creador de ITER Saltamontes, y hoy vamos a ver el quinto capítulo. Cómo, después de desconectar con los oscuros, conocí otras personas. Después de la labor de desconectar con los oscuros, empecé a centrarme en mí y en mis preocupaciones personales. Una de ellas era que yo desde la niñez hasta la adolescencia no recordaba nada, no tenía ningún recuerdo. Tanto es así que empecé a buscar por qué un cerebro normal de una persona no recuerda nada, y por la ciencia sé que cuando pasamos por eventos traumáticos nuestro cerebro tiende a bloquear esa parte del recuerdo para que no tengamos más problemas más adelante. O cuando nos acordemos de ese trauma, si nos acordamos en nuestra adultez como ahora, que no tengamos sentimientos encontrados. Tal es así que yo estuve practicando la meditación, ¿vale? Conscientemente. Estuve practicando la meditación para mantenerme relajado y no arraigado a ninguna emoción, y solo logré recuperar un recuerdo. Quería tener 10 años cuando pasamos las vacaciones en el pueblo de mi abuela, en Extremadura, y un recuerdo de cuando estuvimos una noche con los amigos del pueblo. El recuerdo fue con un amigo, y es lo único que he llegado a conseguir, y esto ya me ha costado mucho. Entonces alguien me habló de que quizá haciendo constelaciones familiares podría recordar todo ese tipo de recuerdos que no recuerdo, todo ese tipo de tiempo que no me acuerdo. Entonces yo me puse en contacto con la persona que me dijeron, una señora llamada Pepi, que hacía constelaciones, y le comenté mi problema, o cuál era lo que yo sentía como problema mío, de que no podía recordar nada de mi niñez. Hablando con Pepi, me dijo que con las constelaciones no iba a conseguir hacer o recordar tener ese tipo de recuerdos. Podía ver otras cosas, pero recuerdos de niñez no. Entonces me ofreció hacer una sesión personal, y en esta sesión utilizaría diferentes técnicas, como el Reiki, la empatía, la psicología evolutiva y la lectura de energía de todo tu cuerpo. Entonces yo accedí a esta sesión porque no encontraba la manera de recordar los recuerdos si no fuera por hipnosis, que era un tipo de terapia que no estaba abierto a hacer, ¿vale? Entonces en la terapia accedí a la terapia y me fui a ver a Pepi a su casa. Esta señora venía en una gran ciudad, pero en un lugar muy antiguo, tan antiguo como que cuando entré a la casa olía igual que la casa de mi abuela. Esa olor a madera, esa olor a antiguo pero no viejo. Es más, las escaleras aún poseían rebordes de madera, de esos que huelen a casa del pueblo, ¿vale? A casa centenaria. Entonces me agradó el entrar a esa casa, y luego me agradó ver a la señora Pepi. La señora Pepi en la foto debía tener unos 50. Lo que me encontré era una señora mayor, bastante más mayor que lo que había en la foto. Casi podría ser mi abuela, con una voz tranquila, suave y cariñosa. Y se le notaba en la piel que no era la señora de la foto. Pero bueno, igual tiene ahora unos 70 años o así. La idea es que me hizo pasar, me dijo, deja tus cosas en una habitación, y tenía otra habitación donde hacía las terapias, con una camilla en la cual había quemado algo de hojas de salvia. Fue una agradable sorpresa porque a mí me gusta mucho lo que son los inciensos y la salvia en este caso. A la cual me dijo que me sentara en la camilla con los pies descalzos. Recuerdo la estancia muy agradable, pequeña pero muy agradable.
Entonces, cuando estuve sentado en la camilla, se dirigió a mí y me dijo que, lo primero que me dijo, o sea, la primera palabra eres un ser índigo, como yo. Yo me quedé flasheado, me quedé alucinado como diciendo, ¿qué me está diciendo? Directamente que soy un ser índigo. Entonces me explicó de dónde vienen los seres índigos y cuál es su razón de venir a la Tierra. Entonces me estuvo explicando que los seres índigos son personas o seres de otro planeta que se dedican toda su vida a estudiar los temas espirituales y que apenas dormían y descansaban. Son seres que no descansan y que tienen como trabajo reencarnar a la Tierra a los seres, o sea, reencarnar dentro de los seres humanos. Una chispa de ese ser reencarna en nosotros y viene a cambiar, tiene la capacidad de cambiar la frecuencia del planeta a través de trascender cosas como personales, como familiares o mundiales, porque después de nosotros se reencargan otro tipo de seres que son los seres cristal, que suelen ser más bien de nuestros hijos, no tiene por qué, pero si yo soy ser índigo, la siguiente generación o las dos siguientes generaciones se reencarnan seres de cristal para cambiar la frecuencia de este planeta en la que estamos, que está frecuencialmente está bastante instaurado la frecuencia baja, ¿vale? Entonces me estuvo explicando estas cosas y me estuvo diciendo que los seres índigo, la peculiaridad que tienen es que sienten mucho. Tanto es así que desde que yo soy así, que no soy ni un bebé, como todos los seres índigos, pueden sentir lo que siente la madre y lo que pasa alrededor de la madre, tanto la actividad económica en la que vive, la realidad económica, lo que piensan terceros sobre la madre, sobre el niño, etcétera, etcétera. Todo esto crea que ese niño crea unos traumas en el feto, del cual después de niño se reproducen cuando es mayor, cuando somos adultos, etcétera. O se van reproduciendo a lo largo del tiempo y nosotros no nos damos cuenta, ¿vale? Claro, entonces después de decirme este tipo de cosas, mi cabeza se quedó un poco aturdida o flasheada de alguna manera. Pero bueno, las cuestiones que después me leyó la energía. Cuando una persona lee tu energía vital, empieza desde los pies hasta, en este caso, la cintura, que sería la mitad de edad, más o menos. Si tenemos que llegar hasta los 80 y estamos en los 40, pues llegar hasta la mitad de edad. El tema es que en nuestra energía se queda grabada ciertas cosas que nos han pasado a nosotros, hay ciertas cosas que le han pasado a otras personas. Me habló de que en mi familia había habido niños muertos y yo sabía que no eran de mi madre, pero sí podían ser de mi abuela, que había tenido niños que habían fallecido o había fallecido en el parto o habían fallecido después, etcétera. Yo tenía estos recuerdos. El tema de cuando te lee la energía es que te dice lo que te puede haber pasado, pero no te dice con quién te ha pasado. Vaya a ser que esa persona esté en vida y en ese momento que te lea la energía pueda crear conflicto de intereses con esa persona, ¿vale? Entonces sí que me dijo que había pasado ciertas cosas, pues como que había tenido ahogos, porque esta persona te toca el cuerpo, en este caso los pies, los brazos, las rodillas, etcétera, y en su cuerpo empieza a somatizar de alguna manera lo que viene grabando tu energía. Lo digo porque esta persona pues tenía mucho frío y no hacía frío. Entonces me dijo, no te preocupes, yo siento frío, pero no es frío por el ambiente, sino lo que sale grabando tu energía. Frío es que alguna persona ha muerto, por eso siente frío. Cuando una persona se muere se queda frío el cuerpo, o sea, se queda sin vida, como si estuviera en la nevera o peor. Entonces, bueno, la experiencia estuvo bien, me estuvo explicando que había pasado ciertos traumas como que ahogo, como si me hubiera ahogado en un río, una cosa así,
ella te iba preguntando y te iba diciendo, oye, ¿te suena esto? ¿Te suena algo con el padre? Y yo, pues no sé, a mí me sonaba que mi padre había estado haciendo la mili y había estado un tiempo fuera. Y hace, bueno, pues esto casa mucho con que aquí sale reflejado que falta la energía del padre, ¿vale? En la energía del niño sale marcado que el padre no ha estado durante un tiempo. Puede casar con que si tu padre estaba haciendo la mili, cuando tu madre se quedó embarazada y tu padre se tuvo que ir a la mili, casa con más o menos, es lo que podría referenciar eso. Y así sucesivamente. Hasta que el momento de nuestra vida actual. ¿Vale? En este momento, cuando llegamos a la vida actual, me empezó a doler una parte del cuerpo. Le dije, oye, este dolor hace referencia a unas personas que están actualmente en tu vida que te tienes que separar de ellas. Rápidamente mi mente asoció a lo que acaba de hacer. Y entonces me dijo, y hace, más vale que le debas a tu madre que le debas a esta gente. Entonces, pues bueno, yo ya había devuelto el dinero, pero más o menos iba por ahí. Entonces me dijo que había un José María en mi vida, o que iba a haber un José María en mi vida que me iba a ayudar. Entonces me quedé un poco pensativo porque no había José María en mi vida. Y más tarde, en el siguiente capítulo, os explicaré un poquito quién es ese José María y qué hizo de bueno o qué pasó de bueno con ese José María en mi vida. ¿De acuerdo? Así que nada, aquí os dejo con esta segunda ola de calor de mayo que dicen que va a ser más intensa y que va a durar más tiempo, pero en sitios así como me veis, en la naturaleza, ahora mismo está corriendo una brisa que en plena ciudad no la tenéis. Así que os animo a que busquéis sitios así, naturales, que haya árboles, que haya sombra, porque ahora mismo me está viniendo una brisa que ya me gustaría mucho a mí tenerla en el balcón de mi casa en plena ola de calor. Así que nada, buenas tardes y hasta pronto.